cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Bienvenidos amigos y hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México. A partir de este domingo, iniciamos el estudio de las doctrinas en las que creemos como cristianos bautistas. Cuando le decimos a la gente que pertenecemos a una iglesia bautista, siempre nos hacen la misma pregunta: ¿en qué crees? Esperamos que al terminar este tema podamos con facilidad, pero más que nada con convicción, responder esa pregunta. Expondremos entonces, de manera lo más sencilla posible, qué es lo que creemos los bautistas. Iniciaremos explicando lo que creemos acerca de la Biblia. Creemos que la Biblia es un conjunto de libros escritos por hombres divinamente inspirados. Es decir, Dios inspiró al autor del libro para que escribiera el mensaje. Dios no usó ángeles venidos del cielo con rollos o láminas escritos en idiomas ininteligibles. Tampoco fue un dictado, sino que escogió a cerca de 40 escritores con diferente instrucción para escribir los 66 libros que contiene la Biblia. Algunos de ellos escribieron más de un libro. Los autores de los libros de la Biblia escribieron el mensaje que Dios les inspiró durante varias épocas, 1500 años aproximadamente, de acuerdo a las circunstancias históricas del momento que estaban viviendo, usando sus propias palabras, pero haciendo hincapié que es Dios quien habla, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Dios es el autor del libro, nosotros sus intérpretes y receptores del mensaje. Creemos que la Biblia es la revelación de Dios. Esta revelación comenzó a ser transmitida de generación en generación de manera verbal. Con el tiempo se le dio forma escrita, en los idiomas hebreo, arameo y griego. Como Dios quiere que su palabra sea conocida por todos los hombres, se ha traducido a muchos idiomas y dialectos, y aún faltan. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Creemos que la Biblia nos instruye. La instrucción debe empezar, de ser posible, desde el nacimiento.
Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Segunda de Timoteo 3:15. Creemos que debemos tener especial cuidado en la formación religiosa de nuestras familias. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 y 7. Creemos que el tema principal de la Biblia gira alrededor de la salvación del hombre. A pesar de que los diferentes libros de la Biblia fueron escritos en épocas y circunstancias distintas, hay unidad en el tema que tratan. La historia de la salvación se trata desde 3 puntos de vista. Primero, acerca del que trae la salvación, es decir, de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos permite llegar a Dios. Segundo, el camino de la salvación, es decir, la gracia de Dios, que nos pide una respuesta de fe y obediencia. Y tercero, quien recibe la salvación a través de un pacto de fe, es decir, los que aceptamos por fe y que pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Creemos que la Biblia contiene la verdad. Dios proporciona la verdad al hombre en la Biblia. Los incrédulos a través de la historia han sometido a diferentes pruebas el mensaje de la Biblia y que no han logrado mermar el mensaje contenido en ella, que ha seguido siendo eficaz y saludable en pro de la vida de los hombres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Creemos que la Biblia es acción. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmos 119:89. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40:8. La Biblia reclama atención y acción permanentes de cada uno de los cristianos, es decir, debemos estudiarla profundamente para entenderla y vivirla. La palabra de Dios es acción, es vida. Dijo Dios, y fue hecho. El Espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Creemos que el personaje central de la Biblia es Jesucristo. El Antiguo Testamento lo anuncia y lo promete. El Nuevo Testamento lo declara y lo interpreta. Es Cristo el que le da la unidad a los 66 libros que contiene la Biblia. Con esto afirmamos que Dios tuvo un plan desde la eternidad para el hombre, el cual logra su objetivo en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Conocer a Cristo a través de la palabra es suficiente para estar unidos a Dios. Creemos que la Biblia tiene autoridad y credibilidad. No necesita de agregados literarios, ni de revelaciones o sueños, ni visiones. Ella se basta a sí misma. La Biblia tiene 2 componentes, uno divino, al ser la revelación de Dios, y otro humano, al ser escrita por seres humanos. No hay conflicto entre estos 2 componentes, ya que todo es inspirado por Dios. La autoridad de la Biblia nunca se impone por la fuerza, debe aceptarse voluntariamente. Creer en el Evangelio significa arrepentirse, es decir, volverse a Dios. El mensaje de Dios implica nuestra aceptación voluntaria. La Biblia es importante para todos, es decir, siempre tiene un mensaje pertinente para los problemas personales y sociales. En ella encontramos un Dios justo, recto, bondadoso y amoroso. Por eso la Iglesia debe leer la Biblia en privado y en público, y así conocer el mensaje que nos lleva a una correcta adoración a Dios. La Biblia también es importante para los individuos. Aquí encontramos no solamente el camino a la salvación, sino también nos da soluciones a las preocupaciones básicas del ser humano. Como resumen, los bautistas creemos que la Biblia, 1. Es la palabra de Dios y nuestra única norma de fe y práctica. 2. Es un conjunto de libros escritos por hombres inspirados por Dios. 3. Es la revelación de Dios a los hombres. 4. Nos instruye acerca de la manera en que podemos ser salvos y de nuestra forma de vivir. 5. Tiene autoridad y es creíble.
6. El personaje central es Jesucristo. ¿Quién es Dios para los cristianos bautistas? Creemos que hay un solo y verdadero Dios. El aceptar la existencia de Dios nos lleva a querer saber cómo es Él. El conocimiento de Dios lo adquirimos por la revelación que de Él hace la Biblia, a través del Espíritu Santo. Para entender cómo es Dios, conozcamos sus atributos. Son de dos tipos, naturales y morales. Los atributos naturales nos describen la naturaleza de Dios, mientras que los morales nos dicen cómo son las cualidades de su carácter. Aceptamos y creemos que cada uno de sus atributos lo describen a la perfección. Creemos que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es un espíritu personal, porque tiene conciencia propia, se expresa a sí mismo y se relaciona inteligentemente con las criaturas racionales que Él mismo creó. Esto nos da la confianza de que cuando lo buscamos en oración, sabemos que invocamos a un espíritu que nos oye, y con Él podemos tener una experiencia de comunión. Creemos que Dios es un ser supremo. No hay nada ni nadie que esté sobre Dios. Él es sobre todas las cosas. Nadie lo creó, sino que Él creó todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Creemos que Dios es eterno. Salmo 135, versículo 13 dice: Oh Jehová, eterno es tu nombre. Y en el Salmo 45, versículo 6 podemos leer: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, antes de la existencia de todo, Dios ya existía, porque Él es el creador de todo lo que existe. Creemos que Dios es infinito, es decir, Él nunca tuvo principio ni tendrá fin. No empezó y no terminará. Él ha sido, es y será por siempre. Creemos que Dios es omnipresente. Se encuentra en todas partes, por lo tanto, no podemos escondernos de Él, y su presencia lo llena todo. En el Salmo 139, versículos del 7 al 10, leemos: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Creemos que Dios es omnipotente. El poder de Dios no tiene límites para hacer lo que Él desea. Nada es imposible para Él. La creación es una manifestación de su poder. Esto nos da la seguridad que con Él no temeremos ningún mal. Él cuida a sus hijos y los protege con amor. Creemos que Dios es omnisciente. Su inteligencia es infinita. Él lo sabe todo. En su conocimiento todas las cosas están presentes y bien claras. Nos cuesta trabajo, en nuestra mente finita, comprender la noción de la omnisciencia de Dios, y ante su grandeza quedamos anonadados. En el Salmo 139, versículo 6 vemos: Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué admirable es el Dios de nuestra fe cristiana. Él está en todas partes, todo lo puede y todo lo sabe. No tiene límites en nada, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Romanos 1:20. Los atributos morales de Dios son los siguientes. Creemos que Dios es santo. La santidad es la esencia y la fusión hermosa y armónica de todas sus perfecciones. Todas sus cualidades son una manifestación de su santidad o perfección. Dios no peca, Él nunca hace lo malo, Él no hace ni siquiera una sombra de contradicción entre lo que Él es y lo que Él hace o dice. Dios es bueno, solo hace el bien. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Creemos que Dios es amor. Una de las afirmaciones más hermosas en las Sagradas Escrituras acerca de Dios es la que encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor divino lo vemos en la buena voluntad de Dios, en su disposición de solo hacer el bien, de desear y ofrecer la felicidad a las criaturas. Todo Él es amor. Cuando piensa, decide y hace, lo decide y lo piensa en amor.
La Biblia no dice que Dios tiene amor, que crece en amor o que fabrica amor. No, dice que Dios es amor. Y porque es amor, es que ha iniciado la obra de la redención, la salvación del hombre. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es la expresión cumbre del amor divino. Cuando Cristo muere y ofrenda su vida por todos los que creemos en Él, es cuando el pecado desciende a lo más profundo para ser desechado, y es donde el amor de Dios sube a lo más alto para ser la fuente infinita del perdón. El amor de Dios es lo que nos lleva a la gloria y realiza el triunfo definitivo de la verdad sobre el error, de la justicia sobre la injusticia, y establece con firmeza y permanentemente el reino de Dios. Creemos que Dios es justo. El trato de Dios con sus criaturas se basa en principios y leyes que están de acuerdo a su carácter y con las que enaltece su gobierno y autoridad de rectitud y bondad en todas las cosas. No es caprichoso, no es cruel, nunca discrimina, porque es justo, premia al virtuoso y castiga al culpable. Sus juicios son puros y exactos. En la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios puso de manifiesto su amor por el hombre, pero también manifestó su justicia al pagar con la muerte de su Hijo los pecados de la humanidad. Dios en su amor perdona, y Dios en su justicia castiga. Creemos que Dios es veraz. Él no miente ni se contradice. Él siempre actúa de conformidad. En Él no hay falsedad ni sombra de engaño. En Juan 17:17 podemos ver: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Deuteronomio 32:4 leemos: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Creemos que Dios es sabio. La sabiduría de Dios es algo más que conocer todas las cosas. Su sabiduría significa que Él usa el conocimiento siempre para un buen fin. La sabiduría de Dios se manifiesta en su creación, en la providencia y en la redención. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Salmos 104:24. La redención también es una manifestación de la sabiduría de Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Creemos que Dios, en la deidad, hay una eterna distinción de tres personas, con atributos personales distintos, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Hay un solo Dios verdadero y tres personas distintas. La Biblia nos revela una verdad fundamental, el hecho de que Dios es uno y que en Él hay tres personas. Esto lo describimos como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creemos que el Dios de la Biblia es el Dios que nos revela como el Padre. Dios es el Padre de todas las cosas, por cuanto provienen de sus manos y Él sustenta todo con su poder. Dios el Padre nos engendró en Cristo por el Espíritu Santo. Por creer en Cristo como nuestro Salvador, venimos a ser hijos de Dios y Él nuestro Padre Celestial. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12 y 13. Jesucristo nos habló de Dios como su Padre y como nuestro Padre Celestial. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16. La paternidad de Dios la corroboramos en nuestra experiencia como criaturas y especialmente como hijos de la fe. Dios, como nuestro Padre, nos ama, nos cuida, nos colma de favores y misericordias. Vela por el bienestar de sus hijos, los defiende y los guía. Nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios tiene una base sólida. Dios es un Padre amoroso, providencial y bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Creemos que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Somos cristianos evangélicos porque Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Lo reconocemos y aceptamos como nuestro único, suficiente y personal Salvador.
Jesucristo nació para cumplir la voluntad del Padre y para ser el Salvador de los hombres, mediante el sacrificio de su muerte en la cruz. Tuvo una vida pura y sin mancha. El evento cumbre en la vida de Jesucristo fue su resurrección de entre los muertos. Murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Se apareció a sus discípulos durante 40 días y después, ante los ojos de todos, fue alzado al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Prometió que volvería. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. ¿Por qué Jesucristo hizo milagros? ¿Por qué nunca cometió pecado? ¿Por qué puede ser el único y suficiente Salvador de los creyentes? ¿Por qué debemos depositar en Él toda nuestra esperanza? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: porque Él es Dios. Corroboramos la divinidad de Jesucristo porque se le dan nombres divinos, se le atribuyen también los mismos atributos que son propios de Dios, se le representa como autor de las 4 obras exclusivas de la omnipotencia divina: la creación, la redención, la resurrección de los muertos y la glorificación. Y finalmente, Jesucristo es objeto de adoración. Creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo estaba desde el momento de la creación, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. Él fue el que inspiró a los hombres para escribir las Escrituras. En el Antiguo Testamento, fue el Espíritu Santo el que obró en los profetas, el que los fortaleció y el que les dio el mensaje. En el Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo el que nos proporciona los dones espirituales. Es el que exalta a Cristo, es el que regenera al pecador, es el que fortalece al cristiano, es el que proporciona el poder para predicar la palabra, es el que santifica al pecador, es el que da el poder para testificar. El Espíritu Santo mora en forma permanente en el creyente. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En la Biblia se dicen 2 cosas importantes sobre el Espíritu Santo. La primera es que es una de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Juan 14:16. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. En estos 2 pasajes vemos la personalidad del Espíritu Santo, ya que está actuando como una persona. La fórmula bautismal que Jesucristo enseñó a sus discípulos y que debe decirse en el bautismo de los creyentes es otra prueba de que el Espíritu Santo es una persona. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. En 2 de Corintios 13:14 dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Nuevamente vemos 3 personas: Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3 y 4 dice: Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Hemos estudiado el día de hoy 2 de las doctrinas en las que creemos los cristianos bautistas. Es importante conocerlas para afianzar nuestra fe y ser conscientes de lo que creemos. En la próxima clase seguiremos aprendiendo sobre nuestras doctrinas, no solo para conocerlas, sino para llevar una vida de acuerdo a ellas. Oramos para que este estudio sea de bendición para ustedes y los esperamos el próximo domingo en nuestra escuela bíblica dominical. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este hermoso estudio bíblico que acabamos de tener. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David Montemayor, por la vida de nuestra hermana Cristina Sandoval, quien participó el día de hoy también en la escuela dominical. Gracias por todos ellos,
porque las enseñanzas son grandes, las que Dios nos envía a través de nuestros hermanos. Y bueno, pues damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de este en vivo que hacemos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México. Y les agradecemos, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. El día de hoy tendremos un servicio muy especial por el Día de los Padres, por el Día del Padre. Dice el Salmo 145, versículo 1 al 5. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Salmos 145, del 1 al 5. Vamos a orar a nuestro Dios. Les pido que ahí en sus hogares me acompañen en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos permites estar reunidos a través de la tecnología para, Señor, adorarte. Estamos separados cada uno de nuestros hogares, pero estamos unidos en oración y en un mismo espíritu, que es darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Bendice este servicio, bendice a los que van a participar, Padre, y que tu palabra pueda llegar a cada uno de los que estamos viendo y escuchando este programa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas en horas de aflicción. Joyas, joyas, joyas. Joyas del Salvador están en esta tierra, cual luz y dulce amor.
día, al que me aconsejó en los caminos de Dios. Siempre estuvo conmigo y me ayudó. En sus brazos de amor Él me cuidó. Gracias, Señor, por mi papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición. Mi Padre querido, que tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía. Cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración. Y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Tanto amo yo. Que tanto amo yo.
Gracias, Padre, te damos porque el día de hoy nos has regalado un día más de vida, Señor, un día maravilloso, Padre, y también a través del hermano Efraín un mensaje muy importante, Señor, a través de él pudimos entender el valor de la figura paterna, Padre, y te agradecemos porque a través de esa figura misma podemos encontrar fidelidad, podemos ver el amor, podemos ver la fortaleza, el sacrificio, podemos ver la entereza, Señor, y todo eso es gracias a ti, Padre. Te queremos pedir también porque ellos sigan siendo pilar importante para la familia, Señor, piedra angular en el fundamento de las casas, de la familia, dentro de una sociedad, Padre, porque es fundamental. Y también te quiero pedir porque cada uno de los papás que están en el servicio, Señor, que están en el camino, que son fieles siervos tuyos, sean utilizados de testimonio para aquellos que no están dentro de- del camino, Señor. Te quiero pedir que sean de testimonio para aquellas casas en las que hace falta esa figura, en las que en ocasiones un padre no existe, en las que ocasiones en las que un padre pues saben que está, pero no se hace responsable, Señor. Sabemos que esta sociedad padece de muchas crisis y dentro de todas esas crisis es la del varón, Señor. Aquel varón que huye, aquel varón que no se hace responsable, Señor, pero tú nos has dado a través de ese rol un rol importantísimo, un rol amable, Señor, un rol que muestra gran importancia para la sociedad, Padre. No sin más, te quiero pedir también que nos bendigas a todos nosotros en el día, en la semana, Señor, que sea productiva, que sea de bendición para todos nosotros, Señor. Te lo pido en tu bendito nombre, de Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Una bendición, un gozo para mí el poder estar aquí en esta mañana con ustedes. Es un privilegio grande el poder hacerlo y poder a través de estos medios digitales seguir compartiendo y escuchando la palabra del Señor, orando unos por otros, aunque como sabemos por la pandemia no podemos hacerlo tanto como quisiéramos o en la forma en que quisiéramos, pero gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Sé que muchos de los que me están escuchando me conocen y yo los conozco y son muy queridos, pero también sé que otros no me conocen ni yo los conozco y espero algún día conocerles, pero por eso quiero tomar el tiempo de presentarme. Mi nombre es Efraín Valencia, soy de México, mi esposa es Ana Riquelme de Chile, del país de Chile, y tenemos 2 hijos, Efraín de 2 años y David de 6 meses, que nacieron acá en Estados Unidos porque nosotros estamos sirviendo aquí en el sur de Texas, en Estados Unidos, en el Seminario Bíblico Río Grande. Actualmente estamos aquí sirviendo. Este seminario en el que servimos tiene el propósito de preparar líderes de toda Latinoamérica, líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia global. Esa es la misión del seminario y la cual nosotros también hemos adoptado para servir al Señor en este lugar. Así que doy gracias a Dios de poder estar con ustedes en esta hora. Y quisiera tomar 2 pasajes, 2 versículos en esta hora que es Día del Padre. Así que felicitaciones a todos los padres. Gracias a Dios por los padres, particularmente Dios me ha permitido ser padre, como dije, hace apenas un par de años. Y es una bendición muy grande, pero también una responsabilidad muy grande. Así que felicitaciones a todos los padres y pensando justamente en eso, tomo este pasaje de Colosenses capítulo 3 versículos 20 y 21, aunque vamos a estar enfocándonos más en el versículo 21, que habla de la relación de los hijos y los padres, justamente. Y vamos a tocar este pasaje, pero antes quisiera orar y pedir al Señor que en esta hora Él nos hable a través de su palabra, nos muestre a Cristo a través de su palabra y podamos ser edificados por ella. Acompáñenme a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu bondad y tu misericordia, por tu palabra, Señor, que tenemos y que podemos aún por estos medios seguir escuchando, seguir compartiendo.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres soberano. Y gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor, para instruirnos. Gracias por cada padre en este día. Gracias por la labor que cada padre hace. Y pedimos, Señor, que ahora tú nos hables a través de tu palabra. Pedimos que nos muestres a Cristo a través de tu verdad, como escuchamos en el canto. Y que, Señor, tu nombre sea exaltado y tu pueblo sea edificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21 es el pasaje que quisiera que estuviéramos meditando brevemente en esta hora. Colosenses 3, 20 y 21. Vamos a estar más enfocados en el versículo 21, pero voy a darle lectura y así vamos entrando de lleno al pasaje. Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y para entrar en el pasaje tenemos que entender un poco el contexto del pasaje. Y realmente aquí el contexto del pasaje es la carta a los Colosenses. Estamos en esta carta a los Colosenses, una carta que escribió el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado en Roma y que escribe a esta iglesia en la ciudad de Colosas, una iglesia que muy probablemente no conocía personalmente, pero que había escuchado de cómo había empezado esta iglesia y de lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia, y les envía entonces esta carta. Y es importante entender la estructura de la carta para poder entonces entrar a este pasaje y no sacarlo del contexto, no sacarlo de lo que Pablo está diciendo en toda la carta. Porque Pablo ha escrito esta carta en los primeros 2 capítulos, aunque sabemos que en un principio Pablo no la escribió en capítulos y versículos, pero en la forma en que nosotros la tenemos para poder leerla mejor. En los primeros 2 capítulos, el apóstol Pablo nos habla más de doctrina, de quién es Cristo, de qué ha hecho Cristo, de quiénes somos nosotros en Cristo. Y en base a esos primeros 2 capítulos, que de paso el apóstol Pablo también usa para defender la sana doctrina de falsas enseñanzas que se estaban metiendo en la iglesia, pero en base a esos primeros 2 capítulos, ahora en el capítulo 3 y 4 de esta carta a los Colosenses, Pablo nos va a decir ahora cómo se ve en la práctica, en la vida cotidiana, un corazón, una vida que entiende quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho a su favor. Es decir, en los primeros 2 capítulos de esta carta de Colosenses vemos el Evangelio explicado y en los 2 últimos capítulos vemos el Evangelio practicado. El Evangelio explicado, el Evangelio practicado. Y esto es importante, ¿y por qué lo digo? Porque es en base al Evangelio, a lo que es el Evangelio, que nosotros podemos vivir vidas que honran a Dios. En estos pasajes, al partir del capítulo 3, versículo 5 de Colosenses, vemos mandatos a los creyentes. A los creyentes primero en general, pero luego en particular a cierto grupo de creyentes, esposos, esposas, padres, hijos, esclavos, etc. Pero cuando vemos estos mandatos, corremos el riesgo de pensar que son simples mandatos aislados, y no debemos pensar que es así. Lo que vemos aquí no es mero moralismo. No es simplemente Pablo diciéndonos aquí, tienes que ser mejor persona, tienes que ser mejor hijo, tienes que ser mejor padre, tienes que ser mejor esposo. No, Pablo está dando estos mandatos en base a un evangelio que él ya ha explicado, en base a la obra de Cristo a favor nuestro y las implicaciones de esa obra en nuestra vida, en la vida del creyente, del que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Pablo ya ha explicado eso, y es en base a eso que ahora él dice, ahora debes vivir así. Es primero el ser antes que el hacer. Dios no nos da simples mandatos y nos dice, pórtate bien para que yo te acepte. No, cuando vemos la estructura de esta carta, Pablo nos está diciendo, ustedes que han puesto su fe y su confianza en Cristo, Cristo ya los ha aceptado, ustedes están completos en Él,
Y ahora, por lo que Cristo ha hecho y por lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas, ahora ustedes deben vivir en una forma tal que refleje quiénes son ustedes en Cristo. Es primero el ser antes que el hacer. Dios no le da a su pueblo un conjunto de leyes para salvarlo. Dios le da a su pueblo un conjunto de leyes porque lo ha salvado, porque lo ha rescatado. Y eso lo vemos, ese patrón lo vemos desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto, Dios lo rescata y le dice: yo te he rescatado, yo te he salvado y ahora te doy esta ley para que vivas como un pueblo escogido, como un pueblo salvado, como un pueblo redimido. No te doy la ley para redimirte, te doy la ley porque te he redimido. Y así vemos también en la estructura de los Colosenses. Nosotros necesitamos recordar lo que Pablo nos dice en los primeros capítulos de esta carta. Él nos dice quién es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nos dice lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y lo que Cristo ha hecho en general. Reconcilió con Dios todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Anuló el acta que había contra nosotros y la clavó en la cruz. Y también nos dice quiénes somos ahora, nosotros los creyentes, los que nos hemos un día arrepentido de nuestros pecados y confiado en Cristo. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Somos reconciliados con Dios. Estamos completos en Él, nos dice Colosenses. Hemos sido también circuncidados del cuerpo pecaminoso carnal. Hemos sido sepultados con Cristo, muertos con Cristo, resucitados con Cristo para una nueva vida. Y todo eso nos dice Pablo en Colosenses capítulo 1 y 2. Y después que ha dicho todo eso, después que Pablo ha dicho todo eso, entonces ahora sí dice, ahora vienen estos mandatos. Ahora nos va a decir cómo se ve, cómo se vive la vida cotidiana, práctica de una persona que entiende, vive y aplica el Evangelio a su vida. Ahora sí, después que ha dicho todo eso Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba. Hagan morir lo terrenal en ustedes. No mientan, vístanse de paz, casadas estén sujetas a sus maridos, maridos amen a sus mujeres. Y los mandatos que vemos aquí: hijos obedezcan a sus padres, padres no exasperen a sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes son una nueva criatura en Cristo y una nueva criatura se ve y vive como una nueva criatura. Una vida transformada por el Evangelio es una vida que se practica y se vive, valga la redundancia, en todas las esferas de la vida, en todas las esferas cotidianas. Se ve y se debe ver el Evangelio en una persona que ha sido transformada por Cristo. Así que no debemos sacar eso de estos mandatos. No debemos sacar a Cristo de estos mandatos, ni sacar el Evangelio de estos mandatos. Es por el Evangelio que Dios nos da estos mandatos. Es por el Evangelio que nosotros podemos aspirar a cumplir estos mandatos. Es gracias al Evangelio que nosotros podemos vivir como Dios quiera que vivamos, gracias a Cristo, su obra y lo que Él hace, ha hecho y sigue haciendo en la vida de los creyentes. Así que debemos tener cuidado con ver estos mandatos a los hijos y a los padres o a los esposos o siervos o quien sea fuera del contexto de la carta. No son simplemente mandatos morales. No son simplemente tienes que ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo. Ese no es el mensaje, porque no es el mensaje ni siquiera de la Biblia. El mensaje del Evangelio, de la Biblia, no es hacernos mejores personas. Ese no es el propósito. El mensaje del Evangelio más bien es para hacernos otra persona, para hacernos como Cristo. Dios no quiere simplemente la mejor versión de mí. Más bien, de hecho, lo que Dios quiere es que yo muera y que Cristo viva. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es por eso que no debemos olvidar estos primeros capítulos de la carta, porque en estos versos se ve cómo luce un hogar, una iglesia, un trabajo que ha sido y está siendo transformado por Cristo, que entiende y vive el Evangelio. Por eso hablamos de padres e hijos cristocéntricos. Si Cristo no está en el centro, esto no va a funcionar. Así que separados de Él nada podemos hacer. Así que el llamado, la primera invitación que nos da este pasaje es: si no tienes a Cristo,
si no te has arrepentido de tus pecados y confiado únicamente en Cristo para tu salvación, no puedes hacer esto que Dios te está pidiendo. Lo primero, el primer paso es conocer a Cristo, conocer lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho a favor nuestro y lo que puede hacer para transformar nuestra vida. Y es en base a eso entonces que tenemos esos mandatos. Ahora entrando ya en nuestros pasajes de esta mañana y pensando, como decía en un principio, en el Día del Padre, pues vemos esta relación de los padres y los hijos. Y obviamente que estos dos versículos no nos dicen todo lo que la Biblia tiene que decirnos de la relación de padres e hijos, pero sí nos dan algunas cosas importantes. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el mandato a los hijos es obedecer a los padres. Es el mandato, obedecerlos, estar bajo su autoridad. Esa palabra obediencia significa ponerse bajo la autoridad de alguien. Y nos dice el alcance del mandato en todo. Lo único que se excluye aquí es cuando un padre le pide a un hijo algo que está fuera de la voluntad expresada de Dios en su palabra. Cuando es algo así, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si no es algo así, en las tareas cotidianas, en la vida normal, los hijos deben obediencia a sus padres en todo. Y la obediencia implica a veces hacer cosas que no nos gustan, que no queremos. Eso es obediencia. Y nos dice también la razón del mandato. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es decir, esta obediencia de los hijos a los padres no es una cuestión meramente de la relación entre hijos y padres. Es una cuestión entre hijos y Dios. Es algo que tiene que ver con los hijos y Dios. Cuando los hijos obedecen a sus padres, es algo que agrada al Señor. Es algo que trae gozo y en lo que el Señor se complace. Ahora, este mandato de obedecer a los padres, la idea, obviamente, por lo que entendemos, y por la palabra que se usa para hijos ahí, son hijos que dependen y que viven con sus padres. Pero este mandato está dentro de un mandato mayor que vemos en el Decálogo, que de hecho lo dice también un pasaje paralelo a este que vamos a estar tocando más adelante, en Efesios capítulo 6, del 1 al 4, donde vemos que el mandato mayor es honren a su padre y a su madre. Vamos a ver Efesios capítulo 6 del 1 al 4 para poder entender esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 1 al 3 leí. Es decir, el mandato de obedecerles está dentro de un mandato mayor que es honrarles. Y ese mandato de honrar a nuestros padres implica toda la vida. Los hijos que viven con sus padres deben obediencia absoluta a sus padres porque es la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Pero una vez que un hijo sale y forma su propio hogar, y que la Biblia dice dejará al hombre a su padre y a su madre, y tomará a su mujer y los dos serán una sola carne, que el hijo forma su hogar, aún le sigue debiendo, sin obediencia absoluta, sí le debe honra a sus padres. Y esa palabra honrar a sus padres significa tratarlos con respeto, con alta estima y con honor. Y esa honra se va a ver dependiendo de las etapas de la vida de diferentes formas, pero como hijos estamos llamados y tenemos el mandato de honrar a nuestros padres para toda la vida. Cuando estamos en casa, eso implica obediencia, y cuando estamos fuera de casa, implicará otras cosas, implica estar al pendiente de ellos, implica escucharles, visitarles, quizá cuando los que tienen padres ya en edad muy avanzada, quizá cuidarles, implicará ayudarles en ciertas necesidades, pero les debemos honra como hijos a nuestros padres. Ahora, quiero entrar al versículo 21, porque no quiero pasarme del tiempo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y tenemos un mandato también, un mandato a los padres en este caso. No exasperéis a vuestros hijos.
La palabra exasperar en ese pasaje significa provocar, irritar, hacer enojar, ¿no? Y como padres debemos cuidarnos de no irritar, de no hacer enojar sin razón a nuestros hijos. Hay veces que nuestros hijos, y yo lo sé, tengo hijos pequeños, como ya dije, y sobre todo con el más grandecito, cuando le disciplinamos, cuando le corregimos, cuando le amonestamos, a veces se va a enojar y eso va a pasar. Este pasaje no está hablando de que no debemos disciplinar a nuestros hijos, sería una contradicción con otros pasajes de la misma escritura. Más bien este verso está hablando de que no debemos hacerlos enojar o irritar, ¿sí?, por un mal uso de la disciplina, sin una razón que lo justifique. Estamos hablando de un maltrato o un mal uso de la autoridad que Dios nos ha delegado a los padres. Eso implica este mandato. Ahora hay algo interesante aquí y quiero pensar en esto y tratar de explicar esto en un momento. En este versículo 21 de Colosenses 3, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, la palabra que se usa ahí para padres no es la misma que la palabra que se usó en el versículo 20. En el versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y nosotros en el español vemos las dos palabras iguales. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Pero resulta que en el versículo 20 la palabra que se usa padres es goneos, en el original griego, en el idioma que se escribió la Biblia. Y esta palabra en el griego es una palabra que se usa normalmente en plural para referirse a ambos padres, a padre y madre, vamos, ¿no? Que se usa para referirse a los dos, a padre y madre. Pero resulta que en el versículo 21 la palabra en el griego es una palabra diferente. La palabra que se usa en el versículo 21 para padres es pater o pateres, en plural, que es una palabra que se usa para referirse al padre masculino, al varón, a la cabeza de hogar. Allí está hablando directamente a los padres, hombres, varones, a los que son llamados la cabeza de hogar. Esta palabra que se usa ahí en el versículo 21, pater, es la palabra que Jesús usa en los evangelios cuando habla de su padre o con su padre, con el Padre Celestial. Y eso mismo pasa en los pasajes paralelos en Efesios 6 del 1 al 4. De hecho, voy a leer una vez más Efesios 6 del 1 al 4 porque quizá este punto va a quedar más aclarado ahí. Efesios 6 del 1 al 4, que es el pasaje paralelo a Colosenses, son pasajes similares, dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y vean cómo dice eso: honra a tu padre y a tu madre, incluye a los dos. Pero luego en el verso 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vosotros padres, y otra vez ahí se usa esa palabra pater o pateres, es decir, estos mandatos a los padres. Cuando vemos ahí, cuando hay el mandato a los hijos tienen que obedecer a su padre y a su madre, a ambos. Pero cuando vemos el mandato que la palabra da a los padres, lo da específicamente a los padres hombres, al pater, al varón, a la cabeza de hogar. ¿Y cómo entendemos esto entonces? ¿Cómo entendemos que en los versos anteriores Dios le manda a los hijos obediencia a sus dos padres, o a su padre y su madre indistintamente, y los hijos entonces deben obedecer a papá y a mamá? Pero en este verso Dios le manda a los padres, hombres, que cuiden la forma en que tratan y guían a sus hijos. Bueno, porque el padre justamente es la cabeza del hogar. ¿Quiere decir esto que las madres están fuera de este mandato? No lo creo. No quiere decir que las madres no deban cuidarse de no exasperar a sus hijos, o en el caso del versículo en Efesios, que las madres no deban disciplinar, amonestar, enseñar a sus hijos. No creo que eso sea lo que implique, pero lo que sí quiere decir, lo que sí implica es que el principal responsable de que el hogar funcione como debe funcionar es el padre.
De acuerdo a las Escrituras, el principal responsable de que el hogar funcione como debe funcionar es el padre. Por eso él es llamado cabeza del hogar, cabeza de la esposa. Y esto lo vemos no solamente en este pasaje, sino en varios versos de las Escrituras. No tenemos el tiempo para ir a todos esos versos, pero los menciono algunos de ellos. Efesios 5, 22 al 33, Primera de Timoteo 2, 9 al 15, Primera de Pedro 3, 1 al 7, Primera de Corintios 11, 3, y eso omitiendo los muchos versos también que vemos en el Antiguo Testamento. La madre debe disciplinar, guiar, disipular, no provocar a ira, no exasperar, etcétera, a sus hijos, pero lo hace con una autoridad delegada por el Padre. En estos versos simplemente lo que vemos es reiteradamente una vez más el orden que Dios ha establecido para la familia. El hombre como cabeza, la mujer como ayuda idónea y los hijos guiados y obedientes a sus padres. Ese es el orden dado por Dios. Eso no significa que Dios le dé un valor diferente a algún miembro de la familia, o que Dios diga que valen más los padres o las madres o los hijos. Eso simplemente implica que Dios ha dado roles para cada uno, que Dios ha establecido un orden de roles a cada uno. No tiene que ver con el valor. Ante Dios todos valemos como personas creadas a su imagen, y como creyentes comprados por la sangre de Cristo tenemos el mismo valor hermoso, como el valor de la sangre de nuestro Salvador. Pero eso no implica que Dios no nos haya dado roles a cada uno dentro del hogar. Así que, hermanos, varones, padres de familia, no sé ustedes, pero al ver esto y al entender yo esto, la verdad es que yo me pongo a temblar, porque la responsabilidad que tenemos es muy grande. La responsabilidad que Dios nos ha delegado es muy grande. Esto, más que un privilegio, es una responsabilidad enorme de guiar nuestro hogar como Cristo guía a su pueblo, como Cristo guía a los suyos. Por eso en Efesios 5 vemos esta comparación entre Cristo y la iglesia y el matrimonio. Y Dios le dice al esposo que debe amar y cuidar a su esposa como Cristo cuida a su iglesia. Qué responsabilidad más grande. Quiero hacer un paréntesis aquí, solamente para decir que yo sé que por distintas circunstancias de la vida hay madres que han tenido que hacer la labor de padre y madre, la labor de papá y mamá. Y Dios sabe eso. Y Dios obra en medio de eso también. Por eso tenemos en la Biblia el ejemplo de Timoteo, que fue traído a la fe en Cristo por su madre y su abuela. Segunda de Timoteo 1:5 nos dice eso, que Pablo le escribe y le dice a Timoteo: sé que hay en ti esa fe que había en tu madre y en tu abuela. No sabemos exactamente qué era del padre de Timoteo. Algunos piensan que era un padre no creyente, otros piensan que era un padre simplemente que no estaba, ausente. Pero Dios usó a su madre y a su abuela para guiarlo en la fe. Dios sabe eso, Dios entiende eso, y Dios está con aquellas madres que tienen que hacer esta labor de papá y mamá. Pero como padres creyentes, si estamos aquí, si entendemos y somos padres y entendemos la Escritura, tenemos que tomar la responsabilidad que nos corresponde, la responsabilidad que Dios nos ha delegado en su palabra. Así que el mandato a los padres: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La razón del mandato es para que no se desalienten. El mandato es dirigido a los padres. El mandato es: no exasperen a sus hijos. Y la razón del mandato es para que no se desalienten, para que no se descorazonen, dice otra versión. La razón de este mandato es que los hijos no tengan ese desánimo, ese desaliento que se va a expresar no solamente en casa, sino en la escuela, en la iglesia y después en toda su vida. Debemos cuidar el trato que damos a nuestros hijos, porque eso va a tener mucha influencia en su vida, en la vida de ellos.
Dice un pastor, Jorge Altieri, que los padres tienen el poder en sus manos para provocar desánimo en los hijos cuando no los disciplinan con amor o cuando esa disciplina no es instrucción en el camino del Señor. Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar, disciplinar y amonestar a nuestros hijos, pero es una tremenda responsabilidad y hemos de hacerlo en el temor del Señor y con la sabiduría del Señor. Como dije, el versículo paralelo a este, y para ir casi terminando quiero ir a ese versículo, está en Efesios 6:4. Ya leímos ese verso, pero quiero volver a leer Efesios 6:4 porque, como dije, son versículos paralelos, son versículos similares. De hecho, la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses son cartas que le llaman cartas paralelas, porque Pablo usa una estructura similar, usa lenguaje similar, usa un mensaje similar. Así que Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que aquí, así como en Colosenses dice no exasperéis a vuestros hijos, aquí dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, que es un mensaje similar, que es el mismo mensaje en el fondo, no irritar a los hijos. Pero este pasaje de Efesios, voy a él porque nos amplía un poco más. Nos dice, no debemos provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina habla de castigo cuando sea necesario. Disciplina da la idea de mantenerlos en el camino, y amonestación da la idea de enseñarle, de enseñanza. Así que disciplina da la idea de mantenerlos en el camino, y amonestación da la idea de guiarles en el camino, de ayudarles a avanzar en el camino. Esa es nuestra labor como padres. Hemos de usar estas herramientas que Dios nos ha dado, de disciplina, de amonestación, de comunicación, con mucha sabiduría. Ahora quisiera entrar un poco a este asunto de la crianza, porque cuando vemos pasajes como este debemos darnos cuenta de que como padres y madres, y particularmente como padres varones, estamos llamados a ser los primeros discipuladores de nuestros hijos y en general de nuestra familia. Recordamos aquel versículo famoso de Josué, donde Josué se para ante un pueblo que estaba después de que habían entrado a la tierra prometida, estaba dudoso entre si irse con los dioses de aquella tierra o seguir sirviendo al Dios de Israel. Y Josué les dice, elijan ustedes a quien quiera servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como padres estamos llamados a pastorear nuestro hogar, a ser sacerdotes de nuestro hogar, a ser los primeros discipuladores de nuestro hogar. La gran comisión, id y hacer discípulos, empieza en nuestro hogar. Los primeros discípulos que tenemos que hacer son en nuestro hogar. Por eso cuando Pablo le manda a Timoteo y le da los requisitos de los obispos, de los pastores, de los líderes, uno de esos requisitos es que gobierne bien su casa. Ahí en 1 Timoteo 3, que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará, cómo dirigirá la iglesia del Señor? La idea es que alguien no puede dirigir la iglesia de Dios si no está cumpliendo. Alguien no puede hacer un ministerio, no puede pensar que puede hacer un ministerio con otros si no está haciendo el principal ministerio, que es su propio hogar, que es su propia familia. Ese es el principal ministerio. Alguien no puede pensar que va a ser discípulos en otro contexto, en otra cultura, en otro lugar, si no está haciendo discípulos en su propio hogar. Así que como padres estamos llamados a ser los primeros discipuladores de nuestros hijos. Y cuando pensamos en eso, es muy importante en este verso de Efesios 6:4 no perder de vista las últimas palabras del verso. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Del Señor. Todo esto es en el Señor y del Señor. Esta frase marca la diferencia entre cualquier otra religión y el Evangelio, y particularmente en este tema de la crianza.
Porque cualquier religión puede decir, guía bien a tus hijos, ayuda a tus hijos, guía a tus hijos, amonesta a tus hijos. Eso cualquier religión lo puede decir. Lo que no puede decir cualquier religión es guíalos en el Señor. Es guíalos en la crianza, en la disciplina, en la amonestación, en la enseñanza del Señor. Eso no lo puede decir cualquier religión. Eso solo el Evangelio. Lo que Pablo nos está diciendo con esas últimas palabras, que debemos criar y disciplinar a nuestros hijos, no olvidándonos del Señor. Pablo nos está diciendo en esta labor de disciplinar y de guiar a sus hijos, no se olviden de Cristo y del Evangelio. Cuando estén criando, aconsejando, guiando a sus hijos, no se olviden de Cristo. No se olviden del Señor. Nuestro objetivo como padres no es simplemente que nuestros hijos sean buenos, es que nuestros hijos sean del Señor, que se acerquen al Señor, que conozcan al Señor, que vean al Señor a través de nosotros. Nosotros tenemos que saber que todo ser humano es pecador, incluyendo nuestros hijos, y que su única esperanza está en el Señor. Eso es lo que nos diferencia de cualquier religión que quieran, porque cualquier religión puede ser que le diga a un padre, guía a tus hijos. No cualquier religión le va a decir, guía a tus padres, guía a tus hijos a que conozcan al que es su única esperanza, al Señor. Y pensando en esto, nosotros tenemos que pensar que para poder lograr esto tenemos que llegar un poco más allá de la conducta. Un poco más allá de la conducta. Nuestra labor como padres creyentes es recordar que la conducta externa es resultado del corazón pecaminoso interno, que cada acción y cada palabra está diciendo algo de lo que hay en el corazón. Ted Tripp pone el siguiente ejemplo, ya quiero ir concluyendo. Imagínense que tenemos en un hogar 2 hermanos, 2 niños pequeños, y de repente una pelea comienza. Está jugando uno de los niños con un juguete y llegó su hermano y le quitó ese juguete. Y entonces empezó una pelea campal. Y la reacción clásica de nosotros como padres puede ser, ¿y quién tenía ese juguete primero? Y resulta que una respuesta así, ¿quién tenía ese juguete primero? Regrésale el juguete al que lo tenía primero. Cuando lo vemos así, vemos un asunto que tiene que ver con la justicia, ¿no? La justicia trabaja a favor del niño que lo tenía primero y el otro se lo quitó, entonces lo que es justo es que se lo regrese al que lo tenía primero. Pero cuando vemos esta situación en términos del corazón, dice Ted Tripp, el asunto cambia, porque ahora tienes no solamente a un ofensor, sino a 2 ofensores. Los 2 niños están mostrando una dureza de corazón contra el otro y están siendo egoístas. Ambos están diciendo en su corazón, no me importas tú ni tu felicidad, solo me preocupo por mí y yo quiero ese juguete y mi felicidad depende de ese juguete y voy a tenerlo para ser feliz sin importar lo que eso signifique para ti. En términos del corazón tienes a 2 niños pecadores que se prefieren a sí mismos antes que al otro, que se aman a sí mismos tanto como para pelear y pasar por encima del otro con tal de tener lo que en ese momento les hace felices. Claro, las posiciones de cada uno son diferentes. Uno está tomando el juguete del otro y otro está, como dice Ted Tripp, manteniendo su ventaja de haber tenido el juguete antes. Pero en ambos casos, el asunto del corazón es el mismo. Quiero mi felicidad a costa de la tuya. Así que como padres, la disciplina que debemos tener para con nuestros hijos no solo debe tratar la conducta y decir regrésale el juguete al hijo, a veces hay que hacer eso, pero en una situación así, al verla en términos del corazón, se convierte en una oportunidad para llevar a ambos niños a ver su corazón y guiarlos a la gracia transformadora, redentora de Cristo. Guiarlos a la gracia salvadora de Cristo. Se convierte en una oportunidad para llevarlos al Señor, para decirles, mira tu corazón, hay egoísmo ahí. Y el único que puede entrar y cambiar eso desde adentro, el único que puede cambiar y transformar el corazón es Cristo. Necesitas a Cristo. Tenemos que llevar a nuestros hijos a Cristo constantemente. Tenemos que ir nosotros a Cristo constantemente. Esa es nuestra labor como padres.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esta labor. Quiero terminar solamente leyendo el Salmo 78, que es un salmo que justamente nos habla de cómo el pueblo de Israel debía traspasar la ley de Dios y las obras de Dios y lo que habían visto hacer a Dios a las futuras generaciones. Salmo 78, versículos 1 al 7, y con esto termino. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que no las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y luego el verso 7 me encanta. El pueblo de Israel debía traspasar y traspasar generación tras generación las obras y la ley de Jehová, a fin de que, ¿con qué propósito? Verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Que Dios nos ayude a que las futuras generaciones puedan ver en nosotros y tener un testimonio fiel en nosotros como padres, a fin de que pongan en Dios toda su confianza. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada padre y gracias por las familias y los hermanos y hermanas que han estado escuchando esto, que tu palabra pueda ser de bendición y pueda ser aplicada conforme a cada necesidad. Te alabamos en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los vientos y esclavos libertad, riqueza al alma, pobres, ven háblame, Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos
más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Damos gracias a Dios por este hermoso servicio que nos permitió tener, por este hermoso culto. También damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Efraín Valencia, el pastor que nos trajo el mensaje, por la vida de su esposa Ana Riquelme, que también nos compartió con este canto, esa hermosa alabanza a nuestro Dios. Los esperamos, hermanos, el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en nuestro servicio de oración. Quiero terminar leyendo un pasaje de la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Que Dios les bendiga.